Si me conoces un poco, sabrás que me encantan los superhéroes, tanto americanos como japoneses. Y entre tantos héroes ha habido uno que ha estado ocupando mi atención últimamente, siendo este Ultraman, con el cual mi primer acercamiento fue Shin Ultraman. Luego, vi la película animada de Netflix, estoy retomando Ultraman Arc, leyendo el manga de Ultrasuit y el manga con Spider-Man. Y entre todas las cosas que he estado viendo en la red, me he encontrado con todos los problemas legales que ha tenido la marca. Y quería compartirles, por lo menos los principales, con ustedes. Así que sin más dilación, empecemos. Como todos saben, durante la década de los 60, Eiji Tsuburaya creó Tsuburaya Production, compañía con la que produciría series como Ultra Q, Ultraman y el resto de las Ultra series, siendo por sobre todo una empresa dedicada al cine de efectos especiales. Durante esta misma década, un tailandés llamado Sompo Sans llegaría a Japón para estudiar fotografía comercial. En Japón, Sans trabajaría en Supro y mantendría una relación cercana con el hijo de Tsuburaya, quien en 1973 se volvería el presidente de la compañía, después de la muerte de Hajime, durante el mandato de Noboru. La compañía pasaría por un mal momento financiero, por lo que decidió ceder los derechos de Ultraman a su amigo tailandés para que realizaran un par de películas con este, así como nacerían películas como Jumborg, Ace and Giant, y Monkey King vs. The Seven Ultramen, pero de eso quizás hablemos otro día. Lo que nos interesa a nosotros es lo que sucede después, ya que en el año 95, un par de días después de la muerte de Noboru, Sans le enviaría una carta al abogado de la empresa, diciéndoles que en el 76 Noboru había pedido prestado 200 millones de yenes a Sans, pero ya que Supro, que estaba en crisis financiera, no podía devolver el préstamo, por lo que este transfirió los derechos de autor globales de 9 obras fuera de Japón, hecho que extrañó al presidente de la compañía, de que no había mencionado esto a nadie mientras vivía, por lo que para comprobar su veracidad le pidió a Sans que enviara una copia del contrato, a lo que este respondió que se los mostraría si ellos admiten su existencia, por lo que el 23 de julio de 1996, Kazuo Tsuburaya emitió una carta de disculpa por los problemas causados por no conocer la existencia del contrato. Después de recibir la carta de disculpa, Sompo envió una copia del contrato del 76 a Tsuburaya. Al recibir la copia del contrato, Kazuo afirmó que se trataba de una vil falsificación, debido a que es raro que un documento legal de este tipo sea tan solo de una plana, además que contenía muchos errores como el nombre de la compañía y el nombre de un par de series, además que la autenticidad de la firma era cuestionable. Sin embargo, Sans utilizó la carta de disculpa firmada por Kazuo Tsuburaya como defensa. En el 97, Tsuburaya decidió llevar a Sompo ante los tribunales tailandeses, acusándolo de haber falsificado el contrato del 76 y de haberse hecho pasar por una persona autorizada para la transferencia de derechos. Este primer juicio se centró en determinar la autenticidad del documento, y en el 2000 el tribunal en Tailandia dictaminó que el contrato era auténtico y válido. En 2004, Tsuburaya presentó una nueva demanda ante el mismo sistema judicial. El 5 de febrero de 2008, el Tribunal Supremo tailandés se pronunció y concluyó que el contrato del 76 era, en efecto, una falsificación. La disputa alcanzó tal magnitud que en el 2011, un tribunal tailandés sentenció a Sans a 5 años de prisión por falsificar el contrato y por vulnerar los derechos de autor de las obras de Tsuburaya. Y en el 2020, la Corte Suprema de Tailandia rechazó la apelación de Sans. En Japón la disputa fue algo distinta. Desde principios de los 2000, Tsuburaya se vio inmersa en una serie de demandas en tribunales japoneses. En 2001, 2002 y 2003, la compañía presentó demandas ante el Tribunal Superior de Tokio y el Tribunal Supremo de Japón, diciendo que cada uno de estos concluyó que el contrato era auténtico y válido. Uno de los elementos cruciales que ayudaron a que el tribunal dictase válido el documento en Japón fue el sello que aparecía en este. El Tribunal de Distrito de Tokio consideró que dicho sello lo dotaba de carácter legalmente vinculante. Asimismo, la carta de disculpa firmada por Kazuo
se utilizó como evidencia de que la compañía había reconocido el contrato. Incluso el Tribunal Superior de Tokio reiteró la autenticidad del documento y rechazó la apelación de Tsuburaya. El 18 de mayo de 2006, Chaijō presentó una demanda contra Tsuburaya en el mismo sistema judicial, alegando que la compañía había infringido sus derechos exclusivos sobre Ultraman fuera de Japón y reclamando una indemnización millonaria. Con el tiempo, el Tribunal de Distrito de Tokio dictaminó que Tsuburaya debía pagar una compensación. Pero posteriormente, en 2011, el Tribunal Superior de Propiedad Intelectual anuló esa sentencia, argumentando que en el 98 Chaijō había aceptado condiciones que renunciaban a sus derechos exclusivos fuera de Tailandia. La disputa se resolvió parcialmente el 26 de abril de 2012, cuando el primer tribunal menor del Tribunal Supremo, decidió no aceptar la apelación de Chaijō. La controversia de este territorio se inició en septiembre del 2005, cuando Chaijō Company presentó una demanda contra Supro y otros actores relacionados, alegando infracción de derechos de autor. La disputa se extendió por varios años y vivió cambios significativos en las decisiones. En el noviembre del 2009, el Tribunal Popular Intermedio de Guangzhou declaró inválido el contrato del 76. Sin embargo, en una decisión posterior, el 25 de octubre de 2010, el Tribunal Superior de Guangdong, revisó el caso, y basándose en la carta de disculpa de Kazuo Tsuburaya, determinó que el contrato era válido. El 29 de septiembre de 2013, el Tribunal Popular Supremo de la República Popular China confirmó la autenticidad y validez del contrato del 76, rechazando la solicitud del nuevo juicio de Tsuburaya. El 1 de diciembre de 2015, UM Corporation presentó otra demanda contra Supro y una empresa local de juguetes en el Tribunal Popular de Distrito de Tianhe de Guangzhou, relacionada con la comercialización de personajes de la película Ultraman Heroes, aunque en marzo de 2019 UM retiró la demanda. En 2017, la situación de un giro con la producción de la película animada Dragon Force So Long Ultraman por parte de Blue Art, a la cual debemos de agradecer por la creación del peor traje de Ultraman que he visto en mi vida. Solo mírenlo, el Ultraman Wing. Tsuburaya acusó a los productores de infringir los derechos sobre la imagen de Ultraman, lo que llevó a una demanda el 6 de septiembre de 2017. La película se estrenó el 1 de octubre de ese mismo año, pero apenas 2 días antes del juicio, Tsuburaya y su agente de derechos en China retiraron la demanda. Sin embargo, se presentó una nueva demanda en marzo de 2018 involucrando a todas las partes implicadas en la producción. También en el año siguiente se estrenó una secuela titulada Dragon Force Rise of Ultraman. Días antes de su lanzamiento, el 17 de enero, Tsuburaya había anunciado que había demandado a Blue Arc en un tribunal de Shanghái, exigiendo el cese inmediato de las supuestas infracciones sobre la imagen del personaje. El 14 de enero de 2022, Tsuburaya comunicó que había puesto una demanda en el Tribunal Popular del Distrito de Chaoyang contra Chaijō Company, acusándola de haber infringido los derechos al autorizar a una compañía para producir una obra de teatro. Primero, el tribunal falló a favor de Tsuburaya ordenando el cese de la infracción y estableciendo una indemnización. Sin embargo, posteriormente se apeló el fallo ante el Tribunal de Propiedad Intelectual de Beijing y en 2024 se dictaminó que la autorización era legal y válida, dejando sin efecto la sentencia inicial y eximiendo de compensación a la parte demandada. En mayo de 2015, UM presentó una demanda en un tribunal de Estados Unidos alegando que Berlana, que había obtenido su autorización, vendió Ultraman, Ultra 7 y Ultra Q a YouTube para su difusión, pero Tsuburaya difundió arbitrariamente todas las series de Ultraman en YouTube y exigió que Berlana eliminara su propia serie. En noviembre de 2017, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, en Los Ángeles, falló a favor de Tsuburaya. En 2018, el Tribunal de Distrito de California falló a favor de Tsuburaya. En 2019, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos desestimó la apelación de UM después del juicio. En 2020, Tsuburaya declaró que UM no apeló dentro del periodo de apelación y que Tsuburaya recibiría 4 millones en compensación. Sin embargo, hasta la fecha UMC y Ultramega continúan licenciando espectáculos teatrales en China y muchas otras cosas como mercancía, figuras de acción
juegos para celulares como Ultraman Rumble, Ultraman Battle Online, Ultraman Bros. O sea, en conclusión, nunca te hagas amigo de un tailandés. 本日は